Bueno, Víctor, Maricel Sí, está diga. ya en comunicación con nosotros. Le agradecemos muchísimo por su tiempo porque estuvo también atendiendo a otros medios internacionales en la mañana de hoy. El periodista Erwin Hoyos, periodista colombiano, a quien le damos un gran saludo, le recibimos. Él debe saber que Paraguay y Colombia son países muy hermanos. Basta con revisar un poco la historia de la época de la Triple Alianza. Gracias, Erwin. Contarle a la gente que estuviste 17 días secuestrados por la FARC. Un paralelismo con lo que nos pasó a nosotros hace poco. Contaste vos esta semana que en la FARC también reclutan niños, que a vos te escoltaron niños, ¿verdad? Con metralleta y que eran bastante agresivos. Y por sobre todo contar un poco tu experiencia con Voces del Secuestro, que es un programa ya muy popular en Colombia, que lleva muchísimo tiempo, en el que los familiares envían mensajes a sus secuestrados. Buenos días, Erwin, te damos la bienvenida. Un gusto, muy buenos días. Grato estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Hola Erwin, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Erwin, ¿puedes contarnos tu experiencia, por favor, de esos días que estuviste secuestrados por las FARC, para arrancar un poquito la charla e ir haciendo un paralelismo con lo que estamos viviendo hoy aquí en Paraguay? Sí, yo fui secuestrado, estaba en la radio, en la cadena Caracol de Colombia, al aire, en el programa Amanecer en América. Yo dirigí ese programa durante 24 años en Caracol y en plena emisión de domingo en la madrugada, en la mañana, llegaron 3 tipos armados con sus ametralladoras. Se hicieron pasar por oyentes que iban a reclamar un premio en el programa y cuando estaba uno cerca de mí me dijo que tenía que salir con él, que no fuera a llamar la atención, que tenían ubicada a mi familia, que tenía que irme con él. Me tocó salir de la radio en plena emisión, subirme a un carro con ellos e irme, tanto que en la cadena ni siquiera se dieron cuenta, pensaron que yo me había subido a un carro de 2 amigos y que había abandonado el programa y me había ido. O sea, de esa forma lo hicieron muy bien hecho. Me llevaron 5 horas por carretera hasta la cordillera central colombiana y ahí empezamos a caminar. Yo iba con zapatos de oficina, entonces los zapatos se me destruyeron a las primeras 2 horas de caminar, ya no se rompieron y empecé a caminar sin zapatos. Eso fue el inicio de la tortura más cruel que yo he vivido en mi vida. A partir de ahí empecé a cortarme los pies, a desgarrarme los pulpejos, las yemas de los dedos de los pies, como en la tarde, en una resbalada que tuve hacia un abismo, perdí las uñas, se me arrancaron las uñas de los pies y ahí me ponen ellos una cuerda, me amarraron de la cintura, me amarraron debajo de los brazos, que para que no me cayera, y de esa manera me llevaron casi unas 6 horas más, como hasta la medianoche, a un campamento en donde había personas amarradas que estaban secuestradas, las tenían amarradas con cadena de hierro. Yo quedé al lado de uno de ellos, que este hombre era ya de unos 60 años aproximadamente, estaba enflaquecido totalmente, tenía gusanos en las piernas, de esos gusanos que les dan a las vacas. Y él me dice, ¿usted qué hace? Le dije, yo soy periodista. Me dijo, ¿dónde trabaja? Le dije, en Caracol. ¿Cuál es su nombre? Erwin Hoyos. Digo, ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Usted ayer, yo lo escuché, usted ayer no terminó su programa, le dije, es que a esa hora me sacaron. Digo, ¿por qué no hace que las familias nos hablen a través de la radio, que nos envíen mensajes, que nos cuenten lo que está pasando allá? Lo que más nos duele es no saber de nuestras familias, por eso el secuestro es tan difícil. Yo le dije, si yo salgo de aquí voy a hacer eso que usted me dice. Él fue el que me dio la idea de hacer el programa Las Voces del Secuestro, que era un programa en donde las familias llamaban a la radio, enviaban mensajes, le hablaban a los secuestrados y ellos sabían de su familia, ellos sabían qué estaba ocurriendo con sus seres queridos, con sus hijos, si seguían estudiando, porque el secuestro acá ha durado muchísimo tiempo. Acá hemos tenido secuestrados de 14 años y han regresado con vida. Entonces, literalmente los secuestrados escuchaban crecer a sus hijos por la radio. Y de esa manera se llevó a cabo el programa durante 24 años. Pasaron más de 24.000 casos de secuestrados por el programa. Yo empecé a adquirir experiencia en la técnica extorsiva de los secuestradores y entonces creé un grupo de voluntarios que asesorábamos a las familias en la negociación y hoy en día somos la organización civil que más experiencia tiene en negociación de secuestrados, yo creo que del continente, porque
fue mucho lo que nos tocó hacer. Yo he ido después a asesorar temas de secuestros en México, en Argentina, en Somalia, en España, en Irak, en Ruanda, en distintas partes del mundo. He estado haciendo esa misión humanitaria. Así que hemos vivido esto, como se dice, al 100, y tristemente con el proceso de paz, más de 738 secuestrados que estaban con vida de los 1.900 que tenían las FARC, los asesinaron, no devolvieron a ninguno, y al país y al mundo le hicieron creer que este era un proceso de paz en donde se iba a recobrar realmente la paz y la tranquilidad, y es lo contrario, se han fortalecido para la toma del poder sin haber liberado a un solo de los secuestrados. Ervin, ¿y por qué te secuestraron? ¿Cuál fue el motivo, la razón, las circunstancias? A ver, yo para la época venía de cubrir la guerra en el Golfo Pérsico, después estuve en la guerra en Yugoslavia y estaba en un momento periodístico, siendo pues muy jovencito, de mucho auge, de mucho reconocimiento, de premios internacionales y todo esto. Realizaba un programa que se llamaba Amanecer en América, un programa con el que yo recorría todo el continente haciendo reportajes periodísticos investigativos, y el objetivo de las FARC de secuestrarme era utilizar el espacio que yo dirigía para llevarme secuestrado allá, amenazar que me iban a secuestrar de nuevo, o me iban a matar, o iban a secuestrar a mi familia o matarlas, si yo no difundía unos contenidos revolucionarios, subversivos, terroristas hacia el gobierno y hacia la sociedad colombiana. Entonces era una obligación. Y también lo que hacían era que después de que a uno lo secuestraban, lo comprometían a seguir difundiendo cosas de ellos permanentemente. Entonces era un secuestro más con fines de tipo político, y de esa manera me llevaron. Así que lo viví de esa forma, y fueron 17 días hasta que me rescató el ejército. Ervin, hemos escuchado por las noticias internacionales que muchos de estos guerrilleros decían que estaban arrepentidos de haber secuestrado, arrepentidos de haber asesinado, arrepentidos por algo de motivo. ¿Usted le cree a ellos? No, eso es una farsa, es una estrategia para que la gente los vea hoy en día como dulces ovejitas, como mansos corderos, pero ellos lo que quieren es la toma del poder. Esos mismos que están pidiendo, entre comillas, perdón por el secuestro, no entregaron a un solo secuestrado, los asesinaron porque prefirieron matarlos para que, si esas personas regresaban con vida, no se convirtieran en prueba contra ellos mismos. Entonces por eso los asesinaron. Esos mismos que están pidiendo perdón son los que están liderando una gran campaña de desestabilización del país en estas semanas, quemando los centros de atención de la policía, quemando policías vivos, atacando toda la infraestructura, quemando centros comerciales, saqueando, destruyendo, porque lo único que les interesa es la destrucción, el caos, para tomarse el poder en las próximas elecciones. Esos mismos que piden perdón son los que están negando que reclutaron menores. Esos mismos son los que están liderando una nueva acción para la próxima semana, y ellos dicen que van a tumbar el gobierno en las siguientes semanas. Esos mismos que están pidiendo perdón. Así que esto es una farsa, esto es una falacia. Ellos engañan la sociedad, engañan al pueblo, engañan a la gente, haciéndoles convencer de una cosa cuando realmente van es por la otra. Ervin, esos días que estabas secuestrados, ¿cómo era tu día a día? Bueno, el primer día, como les digo, me llevaron caminando sin zapatos, sí. Fue absolutamente horroroso. Al otro día yo les decía que me consiguieran unas botas o algo para mis pies, pero no fue posible. Entonces, con la camisa que yo llevaba, le arranqué las mangas, y cada manga la convertí como en una media para cubrirme los pies, y de esa manera seguí el segundo día. Luego empezamos a caminar entre la selva. Cada que sentíamos que el ejército estaba cerca, pues había que correr entre la selva. Hubo un momento en que el ejército estuvo muy cerca y las balas me caían casi que al pie de mi cabeza, en donde yo estaba. Entonces, en ese momento me vistieron de guerrillero como ellos para que el ejército se confundiera y que fuera el ejército el que me matara. Ervin, así que
De esa manera me llevaron. El testimonio que vos nos estás ofreciendo a los paraguayos, que como te dije al principio de la nota, nos consideramos muy hermanos de ustedes, es muy importante por dos detalles, porque hay dos coincidencias, ¿verdad? Yo no quiero igualar el caso colombiano al caso paraguayo en cómo ustedes resolvieron el conflicto, porque ojalá nosotros no tengamos que llegar a reconocerle como guerrilla al EPP, ni a darle escaños en el Congreso, como tuvieron que hacer ustedes en nombre del proceso de paz. Pero sí encuentro dos coincidencias, y una de ellas es que vos contabas esta semana que a vos te escoltaban niños de 10, 11, 12 años, y el secuestro que hoy tenemos, el más sonado de todos, parece una represalia de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad que terminó con la muerte de dos niñas reclutadas por el EPP. O sea, primera coincidencia. Y segunda coincidencia, cuando te preguntaba a mi compañera Maricel por qué te secuestraron, y decías vos, me llevaron, me pidieron, que me obligaban a que yo después difunda elementos de propaganda de la guerrilla, aprovechando mi espacio de comunicación. Y a nosotros nos tocó la semana pasada, una de las exigencias era que los medios de comunicación pongamos los videos de propaganda del EPP. Y muchos decidimos no poner, de hecho no lo hicimos. Y te quiero pedir un poquito trabajar sobre esas dos coincidencias, la del reclutamiento de niños y la de la propaganda en sí de estos grupos. Miren, no es coincidencia, por favor, no lo pueden ver ustedes como coincidencia. El EPP sigue los mismos estatutos de las FARC de Colombia. El EPP es un apéndice del Partido Comunista Clandestino Paraguayo, que es igual al Partido Comunista Clandestino Colombiano. Ellos se rigen por unas normas que han creado desde la Internacional Comunista. Esto es un libreto que ya viene hecho. Esto lo manejan todas las guerrillas comunistas del mundo, todas las guerrillas que han recibido instrucción de los cubanos, todas las guerrillas que fueron formadas por el G2 cubano, todas las guerrillas que vienen con el propósito de la toma del poder para el socialismo del siglo XXI. Esto no es una coincidencia, esto es un libreto, esto ya está estructurado, está organizado, están siguiendo los pasos al pie de la letra de la forma como les funcionó en Colombia para implantárselo también a Paraguay. Así que ustedes están a tiempo. Hicieron muy bien en no difundir esos videos. Hicieron muy bien en tomar una posición del lado de la sociedad, del lado de las víctimas, en denunciar. Hay que empezar a hacer una campaña inmediata con la población civil, con la sociedad, para que se den cuenta que están en este momento en una fase en donde todavía se puede frenar este flagelo. Desafortunadamente ya en Paraguay hay infiltrados en la justicia, hay infiltrados en el Congreso, hay infiltrados en las instituciones del Estado, hay gente infiltrada en medios de comunicación que manejan el paralelismo a favor del grupo terrorista, de tal manera que les están haciendo el juego político para ablandar la sociedad y que la sociedad ceda ante ellos, se doblegue ante ellos. Les meten el cuento de la reconciliación, el cuento de la paz. Ellos no quieren la paz, ellos quieren es el poder. La palabra paz dentro del comunismo tiene una significación muy distinta a la palabra paz que nosotros definimos en la democracia. En la democracia nosotros creemos en la paz en donde se deponen las armas para la gente fortalecerse humanamente, para estudiar, para desarrollarse, para crecer. En el comunismo la paz significa de poner las armas para el fortalecimiento militar y la toma del poder. Así que son cosas distintas. Se están hablando dos lenguajes distintos. Entonces yo sí le digo a ustedes, hermanos paraguayos, no se dejen meter en esa ideología, no se dejen meter en ese cuento, porque esa es la forma como ellos van sugestionando a la gente, van convenciendo a los estudiantes, van clavándole el cerebro a los jóvenes, los van a convertir posteriormente en títeres en los que los manejan como quieran, van a convocar luego marchas a favor de negociar la paz, a favor de negociar todos los secuestrados, a favor de que el Estado no los ataque, de que el Estado no se defienda contra las instituciones, atacan el ejército, atacan la policía, van a querer cambiar las leyes a favor de todos ellos para implantar esta ideología del odio y de la miseria. Así que no se dejen sugestionar, no se dejen convencer, y desde Colombia estamos dispuestos a apoyarles con todo nuestro conocimiento, con toda la experiencia, de diseñar estrategias para evitar el secuestro, de diseñar estrategias para hacer que la población civil denuncie a estos criminales,
y que apoyen las autoridades para que no vayan a perder la democracia. Erwin, acá en Paraguay se creó lo que nosotros conocemos por sus siglas FTC, como la Fuerza de Tarea Conjunta, que es la unión de los militares y los policías, como para tratar de contrarrestar el avance del EPP, que hasta ahora no tuvo mucho avance, digamos. Desde tu experiencia, ¿crees que está bien que policías y militares se hayan unido en una institución para tratar de combatir a la guerrilla o a los delincuentes? La formación policial es una cosa y la formación militar es otra. Ojo que la policía en todos los países tiene funciones de policía judicial, en cambio el ejército tiene funciones de control de fronteras y control de la autonomía de la nación. Por lo tanto, la combinación de esas dos fuerzas es la combinación perfecta. Tiene que el ejército paraguayo y la policía paraguaya tienen que empezar a diseñar una estrategia, porque estos criminales son expertos en convertir las bajas que se presentan en los combates que hace el ejército y la policía, posteriormente, en 1 o en 2 años, van a empezar a decir que fueron personas asesinadas en estado de indefensión por el Estado, y les van a empezar a poner denuncias internacionales al Estado paraguayo por homicidios en persona protegida, porque van a decir que esos muertos dentro de 2 años no fueron muertos en combate, sino que eran ciudadanos, civiles, campesinos que fueron asesinados por el Estado. Ojo que les van a empezar a meter eso, acá nos hicieron eso también. O sea, yo quisiera que esta pandemia se acabe lo más rápido posible para irme hasta allá, ayudarles, asesorarlos, darles todas las herramientas técnicas, judiciales, experiencia en negociación de secuestrados, ir con mi equipo. Yo me pongo a disposición de ustedes para apoyarles y que no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros. Erwin, por último, ¿cómo deberían actuar los familiares de los que son secuestrados? Primero, hay que entender el dolor de las familias. O sea, el dolor no es cuestionable. No podemos permitir que estos criminales manipulen a las familias. A las familias hay que rodearlas, hay que acompañarlas, hay que darles difusión. Todo lo que se pueda mostrar, los casos desde las familias hay que hacerlo. Pero las familias no pueden dejarse utilizar para empezar a presionar al Estado, a que el Estado se doblegue ante estos criminales, que eso es lo que ellos buscan. Presionar las familias para que las familias se vuelvan la puntilla contra el Estado. Entonces, eso es muy importante saber manejarlo y darles el apoyo psicológico, el apoyo emocional. Muchas veces las familias necesitan incluso hasta apoyo económico porque tienen que irse de la zona ya que estos criminales los amenazan. No tienen para dónde llegar, van a quedar como desplazados en las demás ciudades. Eso es absolutamente grave. Entonces hay que brindarles todo el apoyo, el sostenimiento, el respaldo, la reubicación si se requiere, para que las familias se sientan respaldadas y fortalecidas y no se conviertan, aparte del secuestrado, en más víctimas de este flagelo. Así que esto es un trabajo desde la sociedad, desde las organizaciones, desde las instituciones. Hay que fortalecer la inteligencia militar y policial, hay que crear redes de información que fortalezcan al Estado. De lo contrario, un Estado, una sociedad amedrentada por el secuestro, es una sociedad que se vulnera, se doblega y se somete al terrorismo. Erwin, quiero aprovechar para hacerte 2 preguntas al hilo porque estamos lastimosamente cerrando el programa. Primero, de los 37.000 casos de secuestro que hubo en Colombia, ¿habrá tocado que alguna vez el secuestrado era una persona enferma con enfermedades de base, digamos, leve, ¿verdad? Que son una amenaza, que son fármacos dependientes, que están con tratamiento, que la edad ya es avanzada? ¿Cómo se maneja esos casos? Porque el que hoy tenemos vigente, el más sonado aquí en Paraguay últimamente, es un señor enfermo, cardíaco, que depende de sus medicamentos para tener una salud tolerable, ¿verdad? Y por otro lado, aquí se anunció la llegada de expertos colombianos. ¿Tenés algún detalle? ¿Quiénes son? ¿Cuál puede ser el aporte que ellos puedan darnos a nosotros como Estado? Bueno, voy con la segunda pregunta. No los conozco, no sé quiénes son, deben ser de las autoridades. En Colombia tenemos gente muy experta, gente de la policía, gente del ejército, gente de los grupos Gaula. También hay personas civiles que tienen mucha experiencia. No he tenido el conocimiento quiénes son. Yo me puse a disposición también, si requieren de mi experiencia y de mi apoyo, con mucho gusto también estoy a disposición de ustedes. Entonces no tengo conocimiento. Y lo primero, con
relación a los secuestrados que están enfermos, pues ellos siempre presionan también a las familias por eso. Les dicen que si no tienen, si no negocian, si no ceden, o al Estado, si no ceden la negociación, no les van a suministrar los medicamentos. Yo casi siempre le digo a las víctimas, técnicamente no se preocupen por el tema de los medicamentos, porque los secuestradores, cuando se llevan a una persona, ya le han hecho el estudio de qué necesita, en qué condiciones está. Ellos son conscientes que se llevaron a una persona que tenía una situación de salud y ellos han debido prever que esa persona requiere esos medicamentos y lo más seguro es que se los estén suministrando, lo más seguro. Así que, digamos, ellos juegan con esas debilidades, pero lo más seguro es que se los estén suministrando. Estos grupos también tienen médicos, esta gente también tiene gente experta que les colabora en la sociedad civil. Ellos tienen gente infiltrada en la sociedad civil, médicos de muy alto nivel, que son los que les ayudan también a ellos y los favorecen en esos temas. Así que ese es un elemento de manipulación y hay un momento en donde la sociedad y la familia tienen que casi que enfrentar esa posible y cruda realidad que se puede dar en un desenlace trágico. Así que eso lo conviertan en elemento de manipulación y hay que tener mucho cuidado con esa técnica y con esa estrategia. Muchas gracias, Ervin. Definitivamente aquí en Paraguay nosotros tenemos en la comunidad civil y política personas que colaboran con el EPP. La gente sabe quiénes son. Yo creo que hay que puntualizar eso y seguir denunciando a estas personas que no lo hacen abiertamente, pero que sabemos que de alguna u otra forma los están apoyando. Ervin, hay muchísimas preguntas que se nos quedaron en el tintero. Creo que no va a ser la última vez que hablemos contigo. Claro que y nos sí. gustaría en algún momento dado, Ervin, contar contigo aquí, con tu presencia aquí en Paraguay, porque realmente ese bagaje de experiencia que vos tenés no lo tiene cualquiera y nos gustaría compartir porque va a ser de mucha utilidad. De todos modos, desde acá te enviamos, desde TV al Aire, desde Canal 13 de Paraguay, un abrazo, el agradecimiento cordial por tu tiempo, por haber compartido con nosotros. Sirvió muchísimo todas estas respuestas que nos diste y será hasta una próxima ocasión, Ervin. Gracias, Pues Ervin. con mucho gusto. Estoy a disposición de ustedes, considérenme ya de su equipo. Preparamos un programa, tengo muchos videos, tengo mucho material de la forma como mantienen a los secuestrados, todo lo que hicieron en Colombia, imágenes de cientos, puedo decir que miles de niños chiquitos reclutados, adoctrinados.